después de cada ponencia, si hay tiempo, y lo podéis hacer escribiendo en el chat. Nos podéis escribir directamente allí y nosotros ya trasladaremos las preguntas. Y si no, a final de la jornada también podéis acumular preguntas que tengáis y se las trasladaremos a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Sí. A ver si... Bueno, vale. Buenas tardes a todos. No se está compartiendo. Sigue hablando que comparto. Comparte. A ver, tenemos ya la pantalla compartida. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Marta y a Ana el apoyo en la organización de la jornada, en la que pretendemos no solo hacer una presentación de los resultados del proyecto, sino también dar un poco de respuesta a algunas inquietudes que nos han planteado el sector quesero de Teruel. Quiero agradecer también al sector la asistencia que han tenido tanto los que están en la sala como los que me consta que están conectados. Entonces, bueno, sin más dilación voy a pasar... Bueno, la presentación nuestra la vamos a hacer a medias Cristina Mayor y yo. Entonces, las preguntas casi mejor cuando yo voy a hablar un poquito, luego hablará Cristina y luego volveré a hablar yo y entonces las preguntas casi mejor al final. Entonces, bueno, para empezar, los que están aquí en la sala, todos conocen perfectamente el queso de Teruel, tal vez a lo mejor quienes están conectados online no lo conozcan tanto. Es bueno, en Teruel hay tradición quesera, pero también tenemos una marca colectiva, el queso de Teruel, cuyas características pues bueno, son quesos de leche o cabra, nunca mezclas, de leche cruda, de proximidad, y además lo que es característico es el molde, es el molde, que es un molde ostolobulado con forma de flor, que además cuando se parte en cuñas, pues tiene forma de corazón, hilando también con la tradición de Teruel. En cuanto al coagulante, el más utilizado es el cuajo, el de origen animal, pero desde el propio sector se planteó la inquietud de ampliar y utilizar la flor de cardo, de Cynara cardunculus, como coagulante vegetal, para recuperar una tradición que existía ya, pues bueno, antaño por las masías del maestrazgo. Entonces, pues los que estamos aquí ya sabemos que en Aragón se consume el cardo como verdura. En otras regiones de España, pues esto es un tema desconocido. Pues bueno, bueno, que aquí ponemos Cynara spp porque también en el estudio también hemos incluido la alcachofa. Entonces, como características tiene una serie de proteasas asparticas, que son las cardosinas, que son las que ayudan al proceso de coagulación. ¿Qué inconvenientes tienen estas enzimas? Pues que son enzimas con poca especificidad y que puede producir una excesiva proteólisis. ¿Esto qué implicaría? La producción de péptidos amargos y de texturas blandas. A ver. ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, que el uso de este coagulante nos va a producir un queso que es apto para vegetarianos y que es susceptible de ser certificado por distintos sistemas como son los kosher y la certificación halal. Entonces, por eso hablamos de una apertura a un mercado diferenciado. Como antecedentes, este proyecto, como he dicho, Marca ha durado 3 años, bueno, un poquito menos, más tarde, pero no partimos de cero. Partíamos ya de un trabajo realizado con financiación tanto de Fondos FINIA como de Fondos FITE a través de Lactocinara 1, en el cual pues, se planteó mejora de la calidad de la leche de oveja y el desarrollo de queso de pastadura con coagulante vegetal como elementos diferenciadores. Entonces, bueno,
¿Cómo comenzamos el proyecto? Pues bueno, que en esta diapositiva quiero plasmar un poco el inicio. Entonces, en primer lugar, pues quiero desde aquí dar un recuerdo para Carlos Grau, el quesero de Tronchón, que aparece aquí en estas fotos, que fue, digamos, el promotor de la idea, que recordaba cómo se elaboraba en las masías, así en las masías del Maestrazgo, se hacía el queso y se hacía un queso de pasta dura. Entonces, ¿dónde nos fuimos? Pues como en otras regiones españolas se está produciendo queso con esta flor, pues fuimos a Extremadura, que es donde, como todos sabéis, se elaboran unos quesos unos quesos de pasta blanda, las tortas, y entonces estuvimos haciendo pues, prospección, estuvimos viendo cómo gestionan allí el cardo, y ya a continuación pues ya pasamos a hacer prospección ya aquí en territorio aragonés. Entonces, los objetivos de este proyecto inicial fueron, pues, una vez hicimos esa prospección que os contará ahora Cristina cómo se realizó, evaluar el comportamiento agronómico, o sea, sembrar el cardo y evaluar cuál era su comportamiento agronómico de cara a poderlo utilizar como coagulante vegetal. Por supuesto, también intentamos comparar la aptitud tecnológica de los extractos vegetales que se producían con estas flores. Ya el siguiente paso fue optimizar a nivel de planta piloto las condiciones tecnológicas para elaborar un queso de pasta dura. Y, por supuesto, seguíamos trabajando, como ya se había trabajado en el proyecto, en la calidad de la leche, en control lechero. De aquí ya pasamos al proyecto que por fin ahora se presenta, en el cual seguíamos, pues siempre ha sido el objetivo, diferenciar el queso de Teruel con estos ingredientes naturales, pero además nos planteamos, bueno, si ponemos una parcela de cardo para obtener los pistilos, ¿qué hacemos con el resto? Entonces, vamos a estudiar cómo se puede generar valor a partir de esos subproductos. Entonces, nos planteamos dentro del proyecto unos objetivos ya de evaluar el cultivo de cinara en condiciones de secano y regadío como coagulante vegetal, que es lo que va a pasar ahora a explicar Cristina. Incluimos también, para hacer, digamos, el proyecto redondo, posibles usos del subproducto generado de la recolección del cultivo. Luego ya habíamos hecho un trabajo previo de proceso en planta piloto, pero hay que hacerlo luego, ver cómo se comporta la verdad en una quesería. El sector también nos había planteado, pues bueno, buscar una serie de estrategias de procesamiento para el lactosuero. Entonces, esto, digamos, he hecho un trabajo a nivel, no a nivel práctico, sino decir, bueno, a ver qué estrategias podemos tener. Y luego, pues bueno, seguir trabajando en el contraleche. Entonces, ahora vamos a empezar, para darle un poco de sentido, vamos a empezar por el cultivo de cardo, que os va a contar Cristina Mayor. Vale, pues me lo voy a intentar acercar. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha comentado Teresa, yo voy a presentaros la parte del proyecto relacionada con el cultivo de Cynara cardunculus para su uso como coagulante vegetal. Ya ha comentado Teresa que el proyecto que aquí presentamos hoy tiene como antecedentes un proyecto anterior, Lactocinara 1, donde realizamos la prospección de las semillas de los cardos, el cultivo del material en las parcelas del CITA. Ya esa parcela se ha mantenido en el tiempo hasta el día de hoy, y en este segundo ya es donde hemos implantado también parcelas de ensayo en Teruel, y los resultados del último año son los que nos han permitido calcular la superficie de cultivo necesaria según los diferentes fenotipos que hemos estudiado y que es lo que voy a presentar ahora. Empezamos en el año 2016
realizando prospección de cardos silvestres. Lo que queríamos era completar la colección de cardo que teníamos recogida en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, donde ya conservábamos muestras de cardo. Pero claro, en este proyecto necesitábamos como completar con cardos silvestres del territorio. Hicimos 4 colectas donde recolectamos 6 muestras de cardo silvestre, 5 en Teruel y una de las que trajo Teresa cuando hizo su visita a Badajoz. Esas muestras que recogimos pues, llegaron al CITA en forma de capítulos florales con las semillas maduras. Lo primero que hacemos es extraer las semillas, acondicionarlas, eliminar las impurezas y ya conservarlas en frascos con cierre hermético y congeladas a baja temperatura, de forma que estas semillas ya pasan a formar parte de la colección del Banco de Germoplasma y las podemos utilizar en los diferentes proyectos. Para el registro de las muestras nos basamos en la clasificación taxonómica utilizada por el Centro de Recursos Fitogenéticos, que clasifica el cardo blanco o cardo de huerta como Cynara cardunculus, variedad botánica altilis, el cardo silvestre, vemos aquí uno de Palomar de Arroyos, como Cynara cardunculus, variedad silvestris, y la alcachofa como otra especie dentro del mismo género, como Cynara escolimus, aunque también es un sinónimo, Cynara cardunculus, variedad escolimus. Bien, los primeros años lo que hicimos fue aprovechar las plantas que teníamos en el banco de germoplasma para regeneración, para multiplicación de la semilla, para realizar las primeras aproximaciones. Eso lo hicimos en el año 2016, lo mismo en el año 2017 y ya con estos resultados fueron los que nos permitieron seleccionar 9 genotipos, 9 muestras con los que ya realizar una parcela, un cultivo ex proceso para este proyecto, donde cultivamos 9 genotipos diferentes, 6 cardos silvestres de diferentes orígenes, de Castellón, Badajoz, Jaén y 3 de Teruel, 2 cardos de huerta, uno procedente de Zaragoza y otro de Sevilla, y una alcachofa de reproducción por semilla, ya que la alcachofa, aunque generalmente se reproduce por esquejes, en el banco también tenemos disponibilidad de semillas de una alcachofa y la quisimos introducir también en el ensayo. Bien, con estas semillas las sembramos en mayo de 2017 en una parcela de bloques al azar con 3 repeticiones, 10 plantas por repetición. Vemos aquí, utilizamos acolchado y riego por goteo. Vemos aquí la evolución de la parcela en 2017, ya en 2018 tuvimos también una nevada en abril, en junio ya empezaron a florecer, es cuando realizamos la primera evaluación. Después de la floración lo que hacemos es arrastrar la parcela, incorporar los restos vegetales al suelo y ya todos los años la parcela vuelve a rebrotar. Este es el aspecto de la floración en el año 2020, vemos las flores de los diferentes genotipos en estudio y este es el aspecto de la parcela en floración el año pasado. Durante todos estos años lo que hemos hecho ha sido tomar datos para la caracterización fenotípica, datos relacionados con la planta, con las hojas y con los capítulos florales. Vemos aquí el tamaño que llegaron a alcanzar algunas de las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, la diversidad en las hojas. Estas son las muestras que se cogían pues, de cada planta, dos hojas y eran sobre las que se tomaban datos. Vemos como algunos peciolos se encuentran pigmentados. También algunas hojas presentaban espinas, principalmente en los genotipos silvestres, lo cual dificulta bastante la recolección. Y ya pues en los meses de junio, julio es cuando ya empezamos a recoger las flores, los capítulos florales, para realizar las diferentes mediciones y también, muy importante en este proyecto, para tomar los datos productivos, pues número de flores por planta. Era muy interesante conocer este dato y también el peso de los pistilos por cada una de los capítulos florales. En 2018, por ejemplo, recogimos 2.500 flores que fueron evaluadas con todos estos datos. Con los resultados del 2020
se elaboró un trabajo de máster donde pues cada una de los genotipos que estaban en estudio se caracterizaron. Vemos aquí, por ejemplo, la ficha correspondiente al Cynara cardunculus variedad silvestris procedente de Toronchón, de Teruel, donde vemos los datos que se tomaron en las hojas y también en los capítulos florales. Bueno, pues con todos estos datos que hemos ido acumulando a lo largo de estos años y también con la caracterización tecnológica que os contará después Teresa, esto lo que nos ha permitido es, con los datos que teníamos de la parcela en el CITA, seleccionar 5 genotipos. 5 genotipos que son los que hemos llevado para cultivar en las parcelas experimentales de Teruel y que son 2 cardos silvestres, uno procedente el de Tronchón de Teruel y otro de la Morera de Badajoz, 2 cardos de huerta, el de Tauste de Zaragoza y el de Fuentes de Andalucía de Sevilla, y la alcachofa. Todo este material se sembró en mayo de 2020 y vemos aquí el estado de las plántulas el día del trasplante, con estas, donde ya se ve la diferencia que hay entre los diferentes genotipos. Con estas plantas se pusieron 2 parcelas, una en Aguilar de la Alfambra y otra en el Centro Público de Formación Profesional de San Blas, en Teruel. Esta es la parcela el día del trasplante, en la parcela en Teruel, en junio de 2020. Este es el aspecto de la parcela en octubre. Se siguió el mismo diseño experimental del CITA, bloques al azar, contra repeticiones, 10 plantas por repetición. Y como veis, pues todas salieron perfectamente, no hubo que realizar ninguna reposición. El 15 de julio realizamos la primera recolección de las flores, que fueron las que posteriormente utilizamos para evaluar. Lo mismo hicimos en Aguilar de la Alfambra en junio de 2020, al día siguiente de ponerla de Teruel. Pero en esta parcela, ya en marzo de 2021, vimos que había muchos fallos, hicimos alguna replantación, pero luego también en mayo tuvimos problema con una plaga que en el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal nos clasificaron como casida de florata. Y bueno, aunque realizamos la recolección de algunas flores, los datos de esta parcela no los hemos podido utilizar para los cálculos. Bien, pues con la información que obtuvimos en esta parcela, me ha olvidado comentar que las parcelas de Teruel son parcelas de secano. Es un tratamiento totalmente distinto al que les dimos en las parcelas que teníamos, en la parcela que teníamos en CITA en Zaragoza. Con todos estos datos, lo que hemos realizado es el cálculo de la superficie de cultivo necesaria para abastecer de pistilos a una quesería. Considerando los datos que hemos obtenido durante el primer año de floración en la parcela de CITA, donde está en regadío y hay una densidad de 8.300 plantas por hectárea, frente a la de secano que estaba en San Blas, en Teruel, con unas 3.300 plantas por hectárea. Vemos aquí los datos productivos, los pistilos. Vemos que hay diferencias muy claras en esta gráfica, lo podemos ver, entre la producción de los pistilos, claro, en unas condiciones de regadío, que serían las barras azules de los 5 genotipos frente a las que hemos tenido en secano, y además también dentro de cada una de las parcelas vemos diferencias entre los genotipos. Aquí podemos destacar, por ejemplo, en Zaragoza, que las que en el CITA, que las que más pistilos dieron fueron la 3 y la 5, que se corresponden con los cardos de huerta. Mientras que en Teruel, en la parcela de secano, además del cardo de huerta, también podemos destacar el de la Morera de Badajoz.
Ahora, vale. Bien, pues aquí ya el último cálculo que hemos hecho con todos estos datos es calcular la superficie necesaria para producir 350 gramos de pistilos, que serían los que se necesitarían para cuajar 1000 litros de leche. Vemos que en regadío en el primer año de 1 a 2 metros cuadrados sería suficiente, mientras que en secano necesitaríamos entre 35 y 86 metros cuadrados según el genotipo. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que esto es durante el primer año de floración. En la parcela del CITA de Zaragoza, que sí que tenemos datos de varios años, vemos cómo el número de flores en cada rebrote va descendiendo en algunos casos de forma muy drástica. Con lo cual sí que habría que tener en cuenta este descenso para futuros cálculos. Y luego, bueno, pues por otro lado también para finalizar, pues me gustaría destacar que el material que hemos utilizado en este ensayo, las semillas de todos los genotipos de Inara utilizados en este estudio, se encuentran conservados en el banco de germoplasma hortícola del CITA de Zaragoza, igual también las tenemos que traer aquí al banco de semillas de Teruel y que están disponibles pues para si alguien se anima a cultivar. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Devuelvo la palabra a Teresa. Voy a intentar no extenderme mucho, que vamos ya un poco... Bueno, es que hemos empezado un poquito más tarde. Bueno, nos habíamos quedado, es decir, en el primer objetivo vamos a ir hablando de los siguientes, pero bueno, yo aquí quería empezar con esta diapositiva. Entonces, pues bueno, aquí tenemos las flores, pero luego hemos tenido que recogerlas. Entonces, ¿por qué las hemos recogido cuando estaban en este estadio fenológico, cuando estaban con este color? Pues es por un tema de que luego no echen semillas. Normalmente sería mucho más eficaz recogerlas que secaran en el propio huerto. Pero aquí, como teníamos una parcela con las 9 genotipos, no se podía dejar, corrígeme Cristina si me equivoco, que salieran las semillas, porque si no ya íbamos a perder lo que es la diferenciación entre los genotipos. Entonces, claro, la recogíamos en este estadio, que cualquiera que diga, pues no sería el más adecuado de cara, digamos, a la práctica, porque hay que secarlas, las flores, pero bueno, aquí. De hecho, lo que nos ocurrió, por eso, el primer año, pues bueno, recogimos las flores, las pusimos a secar en unos sacos, en unas cajas, no hubo problema. Llegó en 2019, no teníamos proyecto, no recogimos más que unas florecitas por repetición. Llegó el 2020, que fue un año un poco caótico, todos sabemos, aparte de que estuvimos encerrados viendo llover. Entonces, cuando fuimos a coger las plantas, que era también en junio, tenían muchísima humedad. Entonces, todas felices, el primer año las habíamos recogido en cajas. Este año queríamos recoger todas para tener material por si se querían hacer elaboraciones. ¿Y qué nos ocurrió? Digo, bueno, pues vamos a comprar unos contenedores grandes, las cogemos. Bueno, al segundo día eran un criadero de mohos auténtico, porque tenían muchísima humedad. Entonces rescatamos las que pudimos, de sobras para hacer los estudios de laboratorio. Entonces, claro, ya optamos por meterlas en estufa. Entonces, ahí ya le he dado... A ver si le puedo dar para atrás. Sí. Entonces, por eso, para las rescatar, entonces las pusimos en estufa. Este mismo procedimiento utilizamos ya en 2021. Las recogimos y directamente fueron a la estufa a secar. Entonces ya secas, ya se conservan bien y bueno, a no ser, aparte de la casilla de florata que puede tener en el campo, también, si las flores no se les quitan pronto los pistilos, pues también podemos tener algún otro habitante que les gustan las semillas. Concretamente tuvimos en el año 2020, teníamos las flores secas, ya decimos, están guardadas, y resulta que nos encontramos con que había unas larvitas de alguna carcoma. Entonces, pues bueno, que es un producto, un material que hay que tratar con cuidado, pues se recoge. Yo creo que se recoge seco, estos problemas se evitarían. Entonces, pues bueno, ya luego tenemos aquí las flores ya
secas y han perdido ese color tan brillante, pero hay que quitarle los pistilos. Entonces, claro, a nivel, como queríamos hacer estudios de rendimiento, etcétera, a nivel de laboratorio, se fueron despistilando las flores cual flor de azafrán, vamos, los pistilos así. Pero, evidentemente, hay que buscar otros métodos más rápidos para hacernos los pistilos. Entonces, bueno, esto era un poco contados las batallitas que nos han ido surgiendo a lo largo del estudio. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué hicimos? Y esto ya lo hicimos en el proyecto anterior. Optimizar la extracción. ¿Qué es lo que íbamos a necesitar con ya nuestros pistilos ya secos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad? Es lo que queríamos saber. Bueno, pues en primer lugar optimizamos la extracción. Entonces, llegamos a la conclusión de que era mucho mejor los pistilos recién picarlos con una picadora, recién picados, y luego ya para hacer la maceración en agua mineral, hacerlo a una temperatura entre 20, o sea, sobre todo que no supere los 45 grados. Y con un par de horas es suficiente. Vimos que prolongando el tiempo de maceración no ganábamos mucho y lo único que íbamos a poder tener a lo mejor algún problema luego de carácter microbiológico. Entonces, con 2 horas, de hecho, es el protocolo que hemos seguido este año en la elaboración de los quesos. Pistilos picados a una temperatura de unos 20-25 grados, vamos, temperatura ambiente, durante 2 horas. Entonces, se han determinado varios parámetros, pero por abreviar voy a hablar un poquito de cómo han ido variando. Vemos aquí los resultados de la parcela del CITA en 2019, con esas poquitas flores que rescatamos, 20 y 21. Entonces vemos, por ejemplo, que en el 2020 la actividad coagulante tuvo un comportamiento extraño. Probablemente fue por el tema que os comento que hubo a la hora de coger y procesar las flores. Pero bueno, vemos que tampoco no va disminuyendo con los años como ocurría con la producción de flores. También vimos que es un parámetro que variaba, o sea, ya de por sí varía en el método analítico, por eso ahora hemos decidido también hacer un ensayo con el Itacil, en lugar de hacerlo por el método de Bedrich, se están haciendo unos ensayos para hacerlos con métodos reológicos, para determinar la actividad coagulante. Pero bueno, vimos que hay mucha variación incluso dentro de la propia parcela. O sea, hay plantas que a lo mejor están más cerca de la acequia y se comportan distinto que las que están en otro sitio. Hicimos comparación con las flores que obtuvimos en Teruel. Aquí sí que se ve que hay sí que se ve que hay menor actividad coagulante incluso. Aunque ya ha dicho Cristina que bueno, pudimos rescatar también alguna flor de Aguilar. Entonces vemos aquí, en verde están las de regadío, azul y rojo están las de secano. Sin embargo, en rendimiento quesero vemos que más o menos también se va manteniendo la actividad y no hay tanta diferencia entre las de secano y las de regadío. Entonces, pues bueno, estos son los resultados preliminares que hemos tenido con lo que es el ensayo de este año. Si digamos un poco de la conclusión, pues tenemos que equilibrar, digamos, lo que son las características del cultivo agronómico, pues por ejemplo, si una planta tiene una actividad coagulante pero tiene unos pinchos que son imposibles de manejar, pues es mejor optar por otra que se maneje mejor. Entonces, bueno, lo que os comentaba, nos planteamos, queremos obtener las flores, ¿qué hacemos con el resto? Pues vamos a ver qué características tiene. Entonces hemos hecho una valoración nutricional de la biomasa por conocerla y se hizo un estudio de digestibilidad in vitro. Entonces, bueno, en este estudio se vio, digamos, son estudios tentativos, que el subproducto de las hojas, procedente de cinara, podría ser una interesante fuente de alimentación para rumiantes. Entonces, dentro de la variedad silvestris, pues bueno, vimos que se vio que en el estudio de un año, yo esto hay que hacerlo varios años para corroborarlo, pues bueno, que las procedentes de Teruel tenían mejor digestibilidad. También nos pusimos a estudiar compuestos de interés de alto valor biológico, pues polifenoles, capacidad antioxidante, esta serie de compuestos y esta serie de vitaminas, en las cuales vimos un resultado que es interesante.
Ponemos aquí en esta tabla tan inmensa, queremos destacar el alfa-tocoferol. Es un compuesto que es muy interesante y en relación con otros productos estudiados ahí en nuestra unidad, pues por ejemplo la alfalfa y la esparceta, que se consideran, pues bueno, que pensábamos que tenían unas cantidades interesantes de alfa-tocoferol, pues la alfalfa entre 50 y 100 gramos y la esparceta entre 75 y 200, pues fijaos que aquí la que menos tiene son 380. O sea que es destacable la cantidad de alfa-tocoferol que nos hemos encontrado. También, de cara a actividad biológica, decimos, bueno, vamos a ver estos datos que pensábamos que iban a tener esta serie de compuestos antioxidantes, qué actividad antibacteriana tiene. Entonces, hicimos unas pruebas frente a 10 microorganismos que son de interés veterinario, que los tienen aquí. Entonces, bueno, hicimos extractos metanólicos y etanólicos y vimos que eran, digamos, con distinta intensidad, eran eficaces frente a la mitad, sobre todo a todas las gram positivas y a alguna gram negativa como el Campylobacter coli y la Brucella ovis, que son muy interesantes desde el punto de vista veterinario. Entonces, pues bueno, aquí tenemos otro compuesto de interés. El siguiente objetivo era adaptar las condiciones de la planta piloto a la que sería. Entonces, esta imagen corresponde a las pruebas que hicimos con distintas dosis de cuajo vegetal, en la cual vimos que después de un estudio de consumidores, etcétera, que una dosis media podía funcionar bien. Entonces, al 3,5%. Y en cuanto a los parámetros tecnológicos, veíamos, pues estos son unas parámetros tentativos. Es sí que hay que aumentar la temperatura de cuajado y luego tanto el tiempo de cuajado como el recalentamiento en función también, claro, ya sabéis, mejor que yo, todos los que estáis aquí, que también depende de la calidad de la leche, etcétera. Pero que sí, siempre van a ser tiempos un poquito más largos. Entonces, pues bueno, aquí abajo tenemos, pues ves, ya tenemos los pistilos que ya se ha hecho el extracto con agua, entonces se filtra y se acaba añadiendo a la cuba. Se han realizado de momento 3 elaboraciones, partiendo de 300 gramos, como ha dicho Cristina, 300 gramos de pistilos para coagular 1000 litros de leche cruda de oveja. ¿Qué genotipo hemos utilizado? Pues basándonos en los datos del primer estudio, elegimos y además porque vimos que funcionaba bien y además pues ya de paso, pues, entonces elegimos el genotipo 1, el que procedía de un silvestris de tronchón, que es un silvestris pero que es manejable, no tiene unas espinas como tiene por ejemplo el de Murex. Entonces se hizo en el mes, la fecha está mal puesta, no es en febrero, sino que es en julio, el 28 de julio de 2021, con lo cual es uno de los quesos que vamos a poder catar esta tarde. Hicimos también en Mezquita de Jarque, aquí sí que está bien puesta la fecha, el 20 de octubre, ya también podemos catar otro de los quesos, se hizo en las mismas condiciones, lo único que manejando los tiempos y temperaturas de cuajado. Y la última elaboración que se ha realizado, obviamente no vamos a poder catarlo porque está realizada el 1 de marzo, entonces todavía tiene que pasar un tiempo tanto para que madure como para que se pueda consumir desde el punto de vista higiénico-sanitario al ser leche cruda. Y bueno, ya lo último que quería pues, indicar, pues estuvimos viendo un poco el tema del lactosuero. Desde la asociación se nos ha manifestado que pues, existe una preocupación por la gestión del lactosuero. Obviamente, las fortalezas del lactosuero pues, es un producto que con los medios adecuados tiene muchísimas aplicaciones y un alto nivel industrial, pero para eso hay que producir, todos sabemos, muchos litros de suero. Entonces, claro, difícil de gestionar por pequeñas queserías, elevado coste de maquinaria y de transporte. Amenazas, pues se gestiona con autorización administrativa,
pero teniendo en cuenta las tendencias en medio ambiente, etcétera, pues bueno, hay que buscar otras, y de hecho se pretende estudiar otras soluciones a corto o medio plazo para que no se convierta en un problema medioambiental. Entonces, oportunidades vimos, entre otras, pues bueno, una opción de aprovechamiento sería pues utilizarla como compost. Entonces, de hecho, fuimos a ver dos casos prácticos, bueno, fui yo a ver dos casos prácticos en los cuales se utiliza esta fermentación de lactosuero y estiércol, para lo cual hay que construir una playa de hormigón con caída para recoger los lixiviados, depósito, mezclar lactosuero y el estiércol y dejar que fermente. Entonces sí que se potencia la actividad como abono. Entonces, estos dos casos son dos queserías que son totalmente diferentes, el Jarón y la de Dehesa de los Llanos. Entonces, aquí tenemos Dehesa de los Llanos, es una finca, la quesería está a kilómetros de la finca, entonces se lleva el lactosuero por o sea, kilómetros de la finca, no, perdón, de lo que es la playa está de hormigón. Entonces, pues bueno, veis aquí está acumulado el estiércol, se mezcla y luego, pues bueno, ahí tenemos la evacuación que hay que realizar. Este otro caso está en Ciudad Real, es una quesería bastante más pequeña, con cubas de 1.200 litros. Y bueno, pues exactamente igual, la playa de hormigón, aquí se añade el estiércol, se mezcla y luego, pues claro, hay que abrir unos depósitos para la recogida de lixiviados. El resto de otras opciones os va a contar ahora David, David Delgado del Itacil, que está trabajando en un proyecto. Bueno, hay numerosos proyectos en los cuales se trabaja porque este es un problema en el cual se está intentando abordar desde distintos puntos de vista. Entonces, esa tarde pues también pues, David dará una información acerca de distintas posibilidades. Entonces, bueno, pues agradecer a todos los colaboradores del proyecto, tanto los investigadores del CITO de la universidad que han participado, como la implicación en la provincia de Teruel, tanto de la asociación como de, pues, en el centro público de San Blas, donde nos han cultivado la parcela, como con nuestros asesores, los laboratorios colaboradores. Y bueno, ahora sí que ya quedó a disposición tanto de la sala que damos como de las personas que estén conectadas para las preguntas que consideréis oportunas. Os coge la hora de la siesta. Mala hora, mala hora. Es buena hora para que podáis venir, yo creo, pero... Bueno, si no, como vamos de tiempos, continuamos y... Si no hay ninguna en el chat tampoco, pues venga.